Hola, buenas. Eh, Esta es la ayudantía extra que le había dicho que le iba a subir. En este video vamos a realizar este ejercicio que es el problema número 3 de la guía. Pero antes de revisar esto, voy a ver unos conceptos y unos detalles que me di cuenta en el primer control. Que a varios les confundió cuando les daban la resistencia de una forma o de otra. Que la resistencia se las pueden dar en tres casos, así para ocuparlas con esta fórmula, ¿ya? Primero analicemos este caso, cuando ustedes ya le dan la resistencia no por kilómetro, no por metro, etc. Después hay un segundo caso que se la dan con la resistividad y con el alfa. Y también hay otro caso que es del ejercicio que vamos a revisar, que es cuando se la dan con un T que es igual a 241,5. Que eso es básicamente una constante ya, es la constante del cobre. Bien. Entonces lo primero que quiero repasar, así para que no les pase en el certamen ahora, que qué es lo que pasa cuando, o más bien qué es lo que debían hacer ustedes en el control cuando ustedes le dan este tipo de resistencia así. Lo que ustedes tenían que hacer era ya, el R en 20 grados son los 0,119 ohm por kilómetro. Ya. Esta resistencia ya está así calculada ya está, ya viene así como con estos parámetros ya, con estos parámetros. Porque algunos se pusieron a calcular la resistividad, otro el área, y creo que en el control yo no le entregaba ninguno de esos datos, ¿ya? Para que tengan cuidado. Bien. Entonces, tenemos la resistencia. ¿Y qué es lo que debemos hacer después? Como a ustedes le están en esta parte entregando el alfa, ustedes tienen que ocupar esta fórmula, ¿ya? Esta de acá, ¿ya? Que es la que asocia el alfa y la diferencia de las temperaturas. ¿Ya? Entonces, tenemos la resistencia en esa temperatura. ¿Y cuál es la temperatura 2? La de operación de la línea son 50 grados. Bien, entonces de esto vamos a pasar a un R en 50 grados y la fórmula les va a quedar así. 1 más alfa T2 menos T1. ¿Ya? Y este R que está acá es el que le entregan acá simplemente. ¿Ya? Entonces van a ser los 0,119 por 1 más alfa, que es 0,039. T2 son 50 menos T1 son 20. Ya. Y esto, si ustedes lo resuelven, independiente del valor que les dé, le va a dar en a un kilómetro, ¿ya? Esto solo lo estoy explicando para que les quede claro el concepto, ¿ya? Ustedes van a calcular esto y les va a dar en ohm kilómetro, ¿ya? ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque algunas personas en el control se pusieron a pasar esto a kilómetro y como que se confundieron con las unidades de medida, ¿ya? Acá ya está listo, ¿ya? Ustedes cuando después encuentran la resistencia total está en ohm nomás, ¿ya? Y si a ustedes le entregan la línea en kilómetro, acá son 40, ¿ya? Ustedes no tienen para qué pasar esto a metro y después multiplicarlo por esto, ¿ya? O sea, aquí tienen que tener cuidado con las unidades de medida. Si ustedes multiplican esto por 40 km, este se les va con este y ahí les queda en ohm, ¿ya? Y eso es por la primera parte. La segunda es cuando a ustedes ya le dan la resistividad, que creo que se los mencioné en la primera ayudantía. Que aquí ya cuando le dan el ρ, ahí ya tienen que calcular la de 0, ¿ya? Aquí el ρ está a 20 grados, entonces la resistencia a 20 grados, ¿ya? Entonces, si ustedes se acuerdan, el ρ son, o sea, la resistencia es ρ dividido en A. Eso les da en ohm. Bueno, en ohm metro en este caso. O un metro, un centímetro, como quieran dejarlo.
Ya, el ρ son 1,77 microohm por centímetro. Y el área está en pi por r cuadrado. A ver, voy a dejar traspasar el tiro del dato. 2 por milímetro cuadrado. Ya. Y aquí yo lo que voy a hacer, voy a dejar todo en metros. 1,77 por micro es 10 a la menos 6. Centímetro a metro es por 10 a la menos 2. Y ahí les queda 1. Y después el pi por r al cuadrado. Que es r cuadrado. Bueno, entonces acá adentro les va a quedar 12 por de milímetros cuadrados a metros cuadrados, les va a quedar un 10 a la menos 6. Y luego eso está al cuadrado, ¿ya? Y esto, la unidad de medida de esto está en metros cuadrados, ¿ya? Bien. Pero lo que principalmente quería hablarle era esto, ¿ya? Que independiente de los cálculos que estén acá, aquí ya tienen que ir jugando con las unidades de medida nomás, ¿ya? ¿Qué más? Y el tercer caso es el que voy a ver en el ejercicio de ahora, ¿ya? Pero principalmente esto, que para que no les pase en la prueba del viernes, ¿ya? Bien. Ya. Ahora vamos a revisar este ejercicio, que en este a ustedes se le piden modelar esta línea de las tres formas, tanto línea corta, media y larga. Y acá ustedes tienen que calcular el DMG, calcular todo lo que les piden en esta tabla, ¿ya? Que al final, ahí ustedes cuando lleguen a esta tabla con los tres casos, ahí se tienen que llegar a, o sea, tienen que responder tienen que hacer unas conclusiones para que analicen los tres casos, ¿ya? Así ver qué es lo que pasa si lo modelan de una forma o de otra, ¿ya? Bien. Ya, entonces empecemos. El problema 3 dice, realiza un estudio sobre la diferencia que se producen al modelar la línea como modelo de línea corta, media y larga respecto de los niveles de pérdidas trifásicas, regulación de tensión respecto a los valores nominales y rendimiento. Bueno, aquí le dan a usted unos datos que ya los tengo anotados acá. Y ahí también les dice la estructura que acá no se ve, pero este es 0,4 la separación entre los conductores. Y también este circuito tiene, o sea, esta torre es de doble circuito y es de dos conductores. Acá se pueden observar, 1, 2. ¿Ya? ¿Y qué más? Acá nos dan la temperatura de operación, la constante y también la carga, ¿ya? Su potencia, la potencia que consume, el factor de potencia, el voltaje del receptor, que es el voltaje de la carga, y el delta K, que es 0,4. Bien. Entonces lo primero que hay que calcular es el DMG. Y antes, algo súper importante, que como usted acá le piden que modelen la misma torre para tres modelos distintos, los parámetros que calculemos tanto de R, L, C y la admitancia y el DMG, obviamente está de más decir que van a ser lo mismo, ¿ya? Digo esto para que no se pongan a calcularlo de nuevo, ¿ya? Por si alguien le puede confundir. Ya. Entonces lo primero, bueno, acá están los datos, ya aquí les voy a hablar un poco de esto. Acá ustedes le dan el área, la resistividad a 20 grados, la temperatura 1, la separación entre los conductores, la frecuencia, el número de circuito que son 2, que era una letra M, y el número de conductores que es la letra N, que son 2.
el largo de la línea en kilómetros, la constante del cobre y la carga, lo que consume, 150 megawatts, su factor de potencia y la tensión. Esta es una tensión de línea, ¿ya? Tensión de línea, línea. Siempre estos valores se los entregan en línea, ¿ya? Entonces, lo primero del DMG, primero calculamos el DMG. Bien. Entonces, para el DMG me voy a llevar esta figura para abajo. Y esto lo voy a dejar acá. Bien. Déjame ordenar esto un poco. Ya. Entonces, la fórmula del DMG es... Primero anotemos la fórmula, ¿ya? Bueno, el DMG se conoce como... A ver, voy a bajar acá mejor. Ya. El DMG es la raíz cúbica de D1 por D2 por D3. Y se mide en metros, ¿ya? Entonces, para esta estructura va a ser la misma fórmula, ¿ya? Solo que para encontrarla va a ser un poquito complicado. Ya. Entonces, ¿qué es lo que es D1, D2 y D3? D1 es esta raíz cuadrada, por si acaso, ¿ya? Hay un cuadrado, pero este no lo pone nomás, ¿ya? Bien. D1, D1 a 2 por D1 a 2' por D1 a 3 por D1 a 3'. Luego, en el denominador, D1 a 1', ¿ya? Y aquí voy a seguir para el lado también. Luego, para D2, ¿qué se tiene? D2 a 1 por D2 a 1' por D2 a 3 por D2 a 3'. Y en el denominador de 2 a 2'. Y finalmente de 3 a 1 por D3 a 1' por D3 a 2 por D3 a 2'. Y denominador de 3 a 3'. Ya. Entonces, primero, D1. Ya. D1 dijimos que primero, D1 a 2. Y acá ustedes buscan la imagen. D1 a 2, ¿dónde está? Acá tenemos el 1 y acá tenemos el 2. Entonces, D1 a 2 va a ser 9,202. 9,202 por D1 a 2', el D1 a 2', ¿dónde está? Aquí está. Es esta distancia, y esta distancia se puede ver acá, ¿ya? Entonces esa va a ser los 15,50, ¿cierto? Sí. 15,50 por D1 a 3. D1 a 3, ¿dónde está D1 a 3? Acá está el 1 a 3. Aquí está. Esta que está acá. 11,60. 11,60. Luego de 1 a 3', de 1 a 3'. Acá está el 1, acá está el 3'. Bueno, y si ustedes observan esta de acá,
ahí nos da la distancia, que son 21,80 por 21,80. Bien. Y finalmente de 1 a 1'. De 1 a 1' es esta de acá, ¿ya? Que es 12,8. Bien. Y si ustedes calculan esto, les da 14,8373 metros. Ya. De 2. Empecemos. De 2 a 1. De 2 a 1. Acá está 2. Acá está 1. El mismo de antes. 9,202. 9,202 por de 2 a 1 prima. De 2 a 1 prima. Es esta distancia acá. Bueno, y si ustedes observan esta línea que está acá, esa línea le indica simetría, básicamente, ¿ya? Entonces, como esto es simétrico, este que está acá, el mismo que está acá, entonces va a ser esto, ¿ya? Van a ser los 15,50. Ya. Luego, de 2 a 3, de 2 a 3, es esta que está acá, que son 7. 7 por 7. Y luego de 2 a 3 prima. ¿Dónde está de 2 a 3 prima? Ah, ya. Acá está 2 y acá está 3 prima. Entonces va a ser 13,2 más 7. 13,2 más 7. Y el último de 2 a 2 prima es el que está acá, que es 13,2. Bien. Esto nos da 10,7586 metros. Ya. Y nos falta el último, que es de 3. De 3 sería, primero, de 3 a 1. De 3 a 1, con este son 11,6. Luego, de 3 a 1 prima. De 3 a 1 prima. Ya. De 3 a 1 prima. ¿Qué distancia va a ser? Bien. Si ustedes observan, este con respecto a este, y como tiene simetría el circuito, este que está acá con respecto a este, es esta distancia, ¿cierto? Entonces, como tenemos simetría, este de acá a este de acá van a ser estos mismos 21,8, ¿ya? Entonces, de 3 a 1 son 21,8. 21,80. Y luego de 3 a 2, de 3 a 2 son 7. Son 7. Y finalmente de 3 a 2 prima. De 3 a 2 prima. De 3 a 2. Ahí está, sí. De 3 a 2. No, de 3 a 2 prima. Ahí está, este. De 3 a 2 prima. Ahí sí. Van a ser 7. No. Ah, sí. Van a ser 7
más 13,2. Sí, sí, ahí sí. Ya. 7 bajo raíz cuadrada. Y de 3 a 3 primas son 27, bueno, aquí está, de 27,2. 27, y eso da 6,9521. Ya. Y luego, si ustedes los valores que encontramos los dejan en la fórmula principal, el DMG da 10,3532. 3532 metros. ¿Ya? Entonces eso es lo primero que había que hacer para este ejercicio. Calcular el DMG. Bien. Esta es la tabla que le había comentado al principio, que es la que hay que ir rellenando. Ya. Ahora entonces, como tenemos el DMG, luego que podemos hacer es calcular la resistencia total. ¿Ya? Bien. Entonces, acá, ¿qué datos nos dan? Voy a copiar estos datos acá. Bien. Ya. Entonces, ¿ustedes qué datos les dan para la resistencia? Les dan la resistividad y el área. Entonces, como le dan a ustedes esos dos datos, la resistencia en 20 grados va a ser ρ dividido en A, ¿cierto? Entonces 0,0176 a un milímetro cuadrado dividido en metro. Eso es igual a, o sea, dividido en 304,03 milímetros cuadrados. Bien, y si ustedes observan acá, los milímetros cuadrados se nos van. Y si resuelven esto, les debería dar 0,0005789 ohm por metro. Ya. Bien. Entonces, ahora bien, como sabemos el alfa, vamos a usar esta fórmula, ¿ya? Esta fórmula que tenemos acá, ¿ya? Como sabemos el alfa, ocupamos esta fórmula, ¿ya? Entonces, la resistencia en la temperatura 2, que van a ser los... ¿Cuántos son? No noté acá. La temperatura 2 serán 60 grados. Aquí lo dice. La temperatura de operación son 60 grados. ¿Ya? Eso se me olvidó anotar. T2 igual 60 grados. Bien. Entonces la fórmula... no, pues. Si tenemos... Miento. Si tenemos la constante esta, tenemos que ocupar esta fórmula. ¿Ya? Esa es la que usted debe ocupar. ¿Ya? Entonces la resistencia a 60 grados son la resistencia en 20 grados por la diferencia
o sea, la sumatoria acá de la temperatura 2. Bien, así era, ¿no? Sí, estamos bien. RT1 sí, la suma. Bien. Y acá lo que usted debe reemplazar es este que está acá son los 241, el T2 son los 60 y el T1 son los 20. ¿Ya? Si usted resuelve eso para ahorrar tiempo, simplemente va a poner el resultado 0,12346674 ohm por metro. Bien. Ahora tenemos que ocupar la última fórmula de la resistencia, la cual es esta, la cual asocia la resistencia en la temperatura de operación, el largo de la línea y también el número de circuitos y conductores. Entonces, RT van a ser 1 N por M por la resistencia en 60 grados por el largo de la línea. 1 dividido en 2 por 2 por 0,12346674 ohm por metro por la línea. Pero la línea, ¿cuánto mide? Son 120 kilómetros, ¿cierto? Entonces, si usted los 120 kilómetros lo quiere dejar a metros, simplemente es por 10 al cubo, ¿ya? Y ahí se le quedan metros. Y ahí usted los puede simplificar, ¿ya? Bien. Y después la respuesta es, la resistencia total son 2,0022 ohm. Ya. ¿Qué más? Ahora hay que hacer el cálculo de la inductancia de la línea para así de esta forma obtener el XL, que es el que nos interesa. Bien. Ya. Entonces, como acá se dispone de un circuito de dos conductores, la fórmula para los dos conductores es 1 dividido en m 0,25 más 2 logaritmo natural el DMG la raíz cuadrada del radio por el delta, que es la separación entre conductores, por 10 a la menos 4 Henry por kilómetros. Bien, ahora sí reemplazamos los valores, nos queda 1 dividido en 2, 0,25 más 2 por el logaritmo natural. El DMG nos dio 10,3532. Aquí se me olvidó calcular un parámetro que es la raíz. La raíz, el radio, como ustedes bien saben, viene de la fórmula del área. El área es pi r cuadrado, que es el área del conductor, ya, que es el área del círculo. Y como ustedes les dicen en los datos, el área acá, que el área es 304 milímetros cuadrados, acá ustedes pueden despejar el radio que andan buscando. Si esto lo dejamos expresado todo, 304,03 por 10 a la menos 6
metros cuadrados. Esto tiene que ser igual a P por R cuadrado. Si ahí despejan R, el radio les va a dar 0,00984 metros. Bien. 0,00984. Y el delta 0,4. Bien. Por 10 a la menos 4 Henry por kilómetro. Bueno, y esto, como ustedes lo tienen en Henry dividido en kilómetros, si lo multiplicamos inmediatamente por el largo de la línea, que son 120 kilómetros, si lo multiplicamos 120 por kilómetro, esto usted lo puede cancelar y ahí le va a dar el tiro el LT. ¿Ya? Que el LT, este no lo calculé. El LT debe dar... son... Ya. El LT debe dar 0,06 277 Henry. ¿Ya? Y luego, como estamos buscando la reactancia inductiva, el XL, usted sabe que el XL es J omega L, ¿cierto? Y omega es 2 pi por F por la inductancia. En este caso la inductancia total. Entonces 2 pi por 50, que es la frecuencia, por la inductancia, 0,06277. Y eso da 19,7208 en ohms. Bien. Y el último parámetro que nos falta calcular, que creo que me alcanza a calcular, ¿verdad?, es la admitancia. La capacitancia, la verdad que no la vamos a usar, porque en el modelo después de línea media y línea larga, si ustedes han visto el circuito equivalente, son pura admitancia, ¿ya? Así que acá voy a poner cálculo admitancia. Bien. La fórmula de la capacitancia para los conductores es C es igual a M 55,66 logaritmo natural del DMG por la raíz cuadrada de R por el delta. Bien. Por 10 a la menos 9 farads por kilómetros. Ya. ¿Qué más? Ya. Y si ustedes reemplazan todos los datos por temas de cálculo, es básicamente lo mismo. Acá el M es un 2, el DMG el que calculamos al principio, acá también está el radio y el delta. Simplemente reemplazar valores. Así que les voy a poner acá el resultado: 21,8014 por 10 a la menos 9 Faraday por kilómetro. Bien. Y luego el I, la admitancia, que es lo que estamos buscando, va a ser 1 dividido por XC, ¿ya? Pero el XC es básicamente J es 1 partido en J omega C, ¿ya? Entonces esto les va a quedar así como 1 dividido en 1 por J omega C. Bien.
Entonces, al hacer de otra forma, para que se entienda mejor. Primero calculemos el x6 y después simplemente el inverso, ¿no? ¿Ya? Me estoy complicando la idea. Ya. Ya, el xc es 1 omega c omega 2 pi f por c, pero es el c total, entonces va a ser el c por el largo de la línea. Entonces eso es 2 pi por 50 por 21,8014 por y a la menos 9 por 120 km. Eso se va con este. Después les queda el xc son 1216,7 ohms. ¿Ya? Y luego para encontrar la admitancia es simplemente el inverso de esto. ¿Ya? Que la admitancia es 1 partido en xc. Entonces la admitancia es 0,123822 mho. Bien. Y esos son los parámetros base que vamos a estar ocupando para los tres casos. Ya. Y los voy a copiar en la otra hoja. Aquí me estoy quedando sin espacio. Bien. Y ahora que tenemos todos los parámetros, ¿qué es lo que más nos falta? Voy a traer estos parámetros de acá también. ¿Qué es lo que nos falta para empezar a calcular las cosas? Ahora ya tenemos que empezar a hacer el modelo, que es el modelo de línea corta. Primero, línea corta. ¿Ya? Bien. Entonces, si ustedes se acuerdan, el modelo de línea corta, este modelo, ¿qué es lo que tenía? Era un circuito en serie, básicamente. Que estaba en serie con... Era esto, básicamente. Ahí está. Bien. Entonces, este es el modelo de línea corta. ¿Ya? Que acá en el extremo izquierdo es el extremo transmisor, el DT, el generador. Acá está la corriente del extremo transmisor, la corriente de línea, el Z, acá está la carga, en la derecha el extremo receptor, bien, y la corriente del receptor, ¿ya? Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos calcular? Es la corriente del receptor, ¿ya? Entonces, para la corriente, ¿qué es lo que necesitamos primero? Primero necesitamos la potencia aparente, porque la fórmula de la corriente, de donde la vamos a sacar, va a ser de acá. 3 raíz de 3, B por I conjugado, ¿ya? Pero a nosotros el dato que nos entregan acá es la potencia activa,
¿ya? Entonces, si usted se acuerda, para encontrar la potencia aparente, tiene que usar la siguiente fórmula. Es S, P, potencia activa dividido el factor de potencia, ¿ya? Entonces, como acá ustedes le entregan la potencia, 150, factor de potencia 0,93. Eso da 161,2903 megavolt-ampere. Y luego para el ángulo es el arcoseno del factor de potencia, que son los 0,93. Y eso da 21,5652. ¿Ya? Y acá esta línea para tener un poquito de orden. Entonces, acá para IR. ¿Ya? Y en este circuito, como en línea corta, ustedes sí pueden hacer una inspección, las corrientes. La corriente del transmisor va a ser igual a la corriente de línea, como la corriente del receptor, ¿ya? Calculando esta corriente, ustedes tienen las tres, ¿ya? Bien. Entonces, como encontramos la potencia aparente y el ángulo, podemos usar la fórmula, ¿ya? Y la fórmula dice S raíz de 3, B del receptor por I del receptor. Estos valores, súper importante que estos valores son de línea, ¿ya? ¿Qué quiere decir con esto? Que estos valores de la carga, como a ustedes se lo entregan así, son los valores de línea, ¿ya? Siempre en los ejercicios son así, ¿ya? En los cursos de máquinas, por ejemplo, máquina eléctrica, también le entregan todos los valores así, valores de línea, ¿ya? Es como por referencia nomás. Bien, entonces si acá usted despeja la corriente del receptor, ¿qué es lo que le queda? IR es igual a S raíz de 3 por VR. Y la aparente 161,2903. Y el ángulo es 21,565. Raíz de 3 por 345 por 10 al cubo. Aquí se me olvidó el 10 a la 6. El 10 a la 6 de esto. 10 a la 6. Y esto está conjugado. Bien. Entonces, la corriente del receptor, ¿cuánto les va a dar? Da 269,9159 con un ángulo de menos 21,52. Bien, y esto en amperes. Ya, aquí encontramos la corriente del receptor, que esta corriente, evidentemente, como el enunciado dice que es todo el rato la misma carga, esta corriente se va a repetir para los tres casos, ¿ya? Así que usted no tiene que hacer el cálculo de nuevo todo el rato, ¿ya? Ahora bien, ¿qué nos falta? Nos falta calcular el voltaje de fase del receptor, que esa es VOT. Y para el VOT, la fórmula es la siguiente. VOR más IR por Z. El VOR es el voltaje de fase de la carga, ¿ya? Son los 345 kilovolts dividido en raíz de 3, ¿ya? Son 345 dividido en raíz de 3 por 10 al cubo. Más la corriente que encontramos acá, 269,9159
Menos 21,565. Después por el Z. Y el Z, ¿quiénes son? Estos valores de acá. 2,0022 más J 19,7208. Ya. Bien. Y si usted reemplaza los datos y resuelve, les da 201,700 con un ángulo de 1,349. En kilovolt. ¿Ya? Y si usted después lo pasa a fase, simplemente amplificándolo en un factor de raíz de 3, le da el voltaje de transmisor de línea. Y eso da 349,356 con el mismo ángulo, ¿ya? Porque solo lo aumentamos magnitud. Kilovolts. Bien. Ya. ¿Qué es lo que nos falta ahora? Nos falta la regulación de voltaje, las pérdidas trifásicas, la eficiencia y también después la potencia aparente y activa. Primero, la regulación de voltaje. ¿Ya? Regulación de voltaje. La regulación de voltaje, esta es con respecto a la carga, ¿ya? Ya. Con respecto a la carga es el voltaje D menos BR, ya ahí por 100%. Entonces estos van a ser los 349,356 menos 345 por 100%. Ya. Y eso le debería dar 1,2626%. Ya. Bien. Luego, después de la regulación de voltaje, las pérdidas trifásicas. Las pérdidas trifásicas se definen como 3, porque es trifásico, la resistencia por la corriente de línea, la magnitud al cuadrado. Entonces esto es 3 por 2,0022 por la corriente. ¿Y cuál fue la corriente? Esta. Esta es la que calculamos. 269,9159 al cuadrado. Y eso, si usted lo deja en megawatt, le da 0,438 megawatts. Luego, para la potencia activa y reactiva, para la aparente básicamente del transmisor, en su parte real, activa y imaginaria, ST va a ser simplemente raíz de 3 por el voltaje del transmisor por la corriente del transmisor conjugada. Esto va a ser raíz de 3 por el voltaje del transmisor, que son 349,356 por 10 al cubo, 1,3499
por 269, 9159, menos 21,5652. Y este está conjugado. Bien. Entonces, si usted resuelve esto y lo deja en megawatts, a mí me dio 150,44 más 63,5939 J mega volampere. ¿Ya? Bien. Y nos queda como último parámetro técnico la eficiencia. ¿Ya? La eficiencia de esta línea. Y la eficiencia, creo que este era el cuarto. Ya. La eficiencia será raíz de 3 por 345. A ver, voy a poner todos los parámetros. 343 por el voltaje del receptor, por, esto es magnitud, por la corriente del receptor, por el coseno del ángulo del voltaje del receptor menos el ángulo de la corriente del receptor. Y esto es por 100. Y después abajo también, ya lo mismo, voltaje transmisor, por la corriente del transmisor en magnitud, por el coseno del ángulo del voltaje del transmisor, menos el ángulo de la corriente del transmisor. Bien. Y aquí para ahorrar un poquito de tiempo, simplemente voy a poner el resultado ya. 99,7092. Bien. Y eso fueron los resultados para el primer modelo, que es línea corta. Bien. Y ahora vamos a seguir con lo mismo, pero para línea media. Línea media. Bien. Y en línea media también la corriente del receptor, como les dije, también se basa en la misma, para no andar calculando los parámetros de nuevo ya, porque no es necesario. Bien. Ahora voy a dejar acá también el voltaje del VO, que son los 345 kilovatios. Ya. Bien. El modelo de línea corta primero. El modelo de esta es similar a este. Voy a copiar este también. Es similar, pero con unas ligeras diferencias. Bien. Ahora sí. Como mencionaba, el modelo es similar, pero ahora se le agregan estas cajitas, que estas cajitas son admitancias. ¿Ya? Son admitancias. Eso es lo que cambia acá, ¿ya? Que ahora las corrientes no van a ser iguales, ¿ya? Ahora se complica un poquito. Bien. Entonces lo primero,
que calculo acá, como ya tenemos la corriente, que era eso siempre lo que se calculaba, voy a calcular el voltaje del transmisor de fase, el DOT. ¿Ya? Y la fórmula de este, que acá ustedes pueden usar cuadripolos también, que igual es más rápido, pero acá a mí lo que más me conviene, o sea, por costumbre, yo lo que hago es, escribo la fórmula, 1 más z por i, dividido en 2, vol más z por ir. Bien. Yo lo que hago es, bien, bueno, escribo la fórmula y lo que hago también luego es, si ustedes tienen la calculadora TI que todos conocen, la Inspire, cualquiera de sus dos versiones, lo que pueden hacer ustedes, estas variables las pueden definir en su calculadora. Porque para este problema es súper eficiente hacer eso, porque ustedes después en su calculadora simplemente hacen esta fórmula y les va a dar el resultado inmediatamente. ¿Ya? En la calculadora de ustedes lo que tienen que hacer es poner el valor, por ejemplo el de la resistencia. El R, ya yo le digo ya, R, su valor es 2,0022. Y ustedes en la calculadora tienen un comando que es, le deben apretar para que les salga esta flecha, les apretan CTRL y después más bar, ¿ya? Y ahí les va a salir la flecha y ustedes, no sé, pues les cogen una letra, R, y después le apretan Enter, ¿ya? Y después luego le apretan Enter. Y después ahí cuando pongan la R, les va a salir este valor, ¿ya? Y después cuando ustedes quieran sacar esa variable así como, ya que no sea la R, ustedes simplemente ponen del var R, ¿ya? Pues simplemente ponen del var R, ¿ya? Y este es como lo que me sirvió a mí para poder afrontar una línea media y larga, así para lograrlo a tiempo y también para evitar errores así en la calculadora, ¿ya? Así que este problema, para no darle la lata, así por decirlo, de llenarle de números así en este video, lo que les recomiendo es que hagan esto, ¿ya? Que hagan esto y simplemente escriben la fórmula y les va a dar la respuesta, ¿ya? Así, para no perder más tiempo, les dejo ese pro tip. Bien. Entonces, el voltaje transmisor de fase les da 200,091 con un ángulo 1,4077 kilovolt. Y luego el voltaje de fase, como ustedes bien saben, es simplemente multiplicar por raíz de 3 y nos da 346,568. Bien, 1,4077 kilovolt. Ya. Aquí tenemos los dos voltajes. Luego, para la corriente del transmisor, bien, voy a escribir la fórmula. La fórmula es admitancia más Z por admitancia cuadrado dividido en 4 por, que el voltaje del receptor de fase, más 1 más Z por Y dividido en 2 por IR. Bien. Y si ustedes llenan esto, como les mencioné antes, simplemente definir las variables en la calculadora y les va a entregar el resultado súper rápido, ¿ya? Entonces esto les da 257,3074.
14,5974 en amper. Bueno, y si ustedes se percatan acá de por qué no nos dio negativo, es por los efectos capacitivos que generan estas cajitas, ¿ya? Que es por el modelo, ¿ya? Nos cambia el valor de o sea, el signo de la corriente. Bien. Entonces luego, para la corriente de línea, la fórmula es VOR más, por I medios, más IR. Y eso da 251,6209. Menos 3,9549. Bien. ¿Qué nos falta? Ahora los parámetros técnicos. Entonces primero la regulación de voltaje. ¿Cuánto nos dio? 346,568 menos 345 por 100, y eso da 0,45%. Bien. Luego, las pérdidas trifásicas. Las pérdidas trifásicas 3 por 2,0022 por 251,6209 al cuadrado. 0,3803 megawatts. Bien. Tercero, ¿qué nos falta ahora? Ahora calculo la potencia aparente. Entonces, como habíamos mencionado, el raíz de 3 por el voltaje del transmisor, que, a ver, voy a copiarlo acá. Bueno, esto está por 10 al cubo por la corriente del receptor conjugada. Corriente del receptor conjugada bien. Y esto en megawatts son 150,38 menos 35,2429 megavolt-ampere. Aquí, si ustedes pueden observar, acá ya nos cambia el signo con respecto a la primera potencia aparente que habíamos calculado. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Si ustedes acá se observan, esto pasa porque como en este modelo evidentemente no tiene efecto capacitivo, nos queda así, pues ya. Y como en este efecto ya tiene hartos, se puede notar en los resultados. Eso es lo que quiero referirme. Que cuando ustedes hagan estos cálculos, les haga sentido lo que estén calculando en función al circuito que tienen, ¿ya? Y también lo otro que le había mencionado, creo que en la segunda ayudantía, que cuando ustedes calculen el voltaje del transmisor y por ejemplo si es línea larga o línea media, bueno, incluso en línea corta, ustedes generalmente van a tener como un 5% así como de margen, de intervalo, de que
se parezca al de la carga, a los 345. Eso es como un tip para que vean que el ejercicio está bien, ¿ya? Así como para que no se preocupen. Bien. ¿Qué más? Nos queda la eficiencia. La eficiencia, ¿cuál va a ser? Raíz de 3 por el voltaje del receptor, 345 por 10 al cubo por 269,9159 por el coseno de 0 menos 0,21,5652 por 100 raíz de 3 por la tensión del transmisión, 346,568 por 10 al cubo por la corriente, 257,3074 por el coseno de 1,4077 menos 14,5974. Y eso les da 99,7471%. Bien, esto fue el modelo línea media, ¿ya? Y para el último modelo que vamos a analizar, el de línea larga, voy a copiar esto para ahorrar tiempo básicamente. Bien, como lo había mencionado, se repiten los parámetros y el circuito va a ser bien similar en el de línea larga, pero cambian una cosita nomás. Línea larga. Simplemente que estos modelos van a estar así como con funciones hiperbólicas, ¿ya? Es lo único que va a cambiar. Pero es como similar el desarrollo, pero solo que acá se recomienda usar cuadripolo para hacer como un cálculo más eficiente nomás, ¿ya? Bien. Entonces, en línea larga, siempre se hace el mismo procedimiento que les voy a hacer acá, que es primero calcular la impedancia característica. Calculamos la impedancia característica ZC, ¿ya? Y el ZC es Z dividido en I, ¿ya? Y el Z van a ser los 2,0022 más 19,7208 J. Y la admitancia son los 0,12382 J. 822. Bien. Y este no sé, yo lo dejo así en rectangular. 0,99 menos 7,8532 J. Bien. Calculamos la impedancia característica ZC. Luego calculamos la constante de propagación. Perdón. Constante una I minúscula, que esta es la raíz cuadrada de Z por I, ¿ya? Y esto 0 da 0,0645
más 0,127, 48J ohms. Bien. Esos son los primeros parámetros que siempre se calculan en línea larga. Siempre usted empieza con estos parámetros. Y ahora calculamos los parámetros de los cuadripolos, ¿ya? Porque lo que vamos a usar en este caso para poder encontrar las variables que nos interesa para luego calcular los parámetros técnicos, tenemos que encontrar lo siguiente. Este es medio T y T. Esto es igual a B, C, D. Esto básicamente son cuadripolos, que son los cuadripolos de transmisión. Por B o R y R. Esto es básicamente algo que usted hace en su calculadora. Que primero vamos a encontrar estos parámetros de acá, los cuales se definen así. El A. Bueno, esto lo tengo en el formulario que le subí al aula, pero igual lo voy a anotar acá. El A va a ser el coseno hiperbólico de la constante de propagación. El B va a ser la impedancia característica por el seno hiperbólico de la constante de propagación. El C va a ser el seno hiperbólico por la constante de propagación dividido en ZC. Y el D va a ser lo mismo que la A, ¿ya? Va a ser el coseno hiperbólico de la constante de propagación. Bien. Y acá es importante que cuando usted vaya a reemplazar estos valores, usted tiene que tener la calculadora en radianes. TI en radianes. Súper importante. Acá la calculadora tiene que estar en radianes, si no le va a entregar el resultado, ¿ya? Usted la deja en radianes y en rectangular. ¿Ya? Bien. Entonces, cuando usted la deje en estos parámetros que yo les digo y calcule la constante de propagación, yo acá simplemente voy a dejar los resultados, ya, por temas de tiempo. Bien. Entonces, el coseno hiperbólico me dio 0,9919 más 0,00082J en ohms. Este dio 1,99072 más 19,6687 J ohm. Y la letra C me dio, bueno, este está loco, 0,12345 26 más 123 8197 y este es el mismo que la, ¿ya? Bien. Y luego usted estos parámetros los deja acá ya en la matriz, ¿ya? Pero cuando usted ocupa la matriz, cuando estos parámetros los deja acá la calculadora tiene que estar en grados, ¿ya? Acá usted tiene que volverla a grados. Bien, aquí la TI en grados.
Y acá, de igual forma, les dejo así para que ustedes hagan la operación en su calculadora. Y yo simplemente les voy a dejar la respuesta. Que cuando a ustedes después cuando le arroje la respuesta les va a dar así como un cuadrito acá con algo acá. Y estas respuestas son las que están acá. ¿Ya? Se las va a dar en orden. ¿Ya? Entonces el BOT. ¿Cuánto veo? 200,084 con un ángulo 1,42 kilovolt. Y si lo multiplicamos por raíz de 3, el voltaje transmisor de línea me da 346,554. Bien. Y el mismo ángulo. Y de la matriz, la corriente del transmisor me dio 257,38025. Y con un ángulo 14,6451 en amperes. Bien. Ahora nos falta calcular la corriente de línea. Que para la corriente de línea, primero tenemos que calcular la admitancia. La admitancia así como hiperbólica, así por decirlo. Que la fórmula es 1 dividido en ZC, que es la impedancia característica, por la tangente hiperbólica de la constante de propagación. Y esto da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 3 más 8, 2, 6, 3, 9 J. Bien. Y acá, bueno, recordar también que la TI en radianes. Bien. Y luego para el cálculo de la corriente de línea, ahí la TI obviamente la vuelven a tener en grados, ¿ya? Entonces la fórmula de la corriente de línea es el VOR por I' medios más el IR, ¿ya? Y si ustedes reemplazan los datos, eso da 251, 63, 325. Y eso da menos 3,8527 amperes. Bien. Entonces ahora que tenemos todos estos parámetros iniciales, ahora recién podemos calcular los parámetros técnicos, ¿ya? Entonces el primer parámetro técnico que he calculado es la regulación de voltaje. Entonces la regulación de voltaje son los 346, 554, menos 345, 345 por 100. Y eso da 0,4504%. Luego, las pérdidas trifásicas. 3 por 2,0022 por 251,63325 al cuadrado. Y eso da 0,38034 megawatts. 3. La potencia aparente. Y ya, o sea, la potencia aparente, que es el raíz de 3 por el voltaje del transmisor, que
voy a copiarlo acá. El voltaje del transmisor por la corriente del transmisor conjugada. Esta conjugada. Eso les da... esto por día al cubo. Día, porque están cabreados. Esto da 150,385 menos 35,3858 J MVA. Y finalmente la eficiencia, raíz de 3 por 345 por 10 al cubo por 269,9159 por el coseno de 0 menos 0,2652 por 100% por 346,554 por 10 al cubo por la corriente del transmisor 38,025 por el coseno de 1,4042 menos 14,6451. Bien. Entonces, si ustedes reemplazan los datos, o sea, si resuelven eso, les da 99,7438. Bien. Entonces, yo les invito a ustedes que al final de ver este video rellenen la tabla con esos datos y que se hagan la pregunta de qué pueden concluir con respecto a la línea corta, media y larga, por qué van variando los parámetros, y también tienen que fijarse de que dependiendo, bueno, evidentemente del largo de la línea, la tensión que están ocupando en el receptor, los parámetros les van a cambiar, ¿ya? Porque un modelo de línea corta se adecua más a los rangos donde está como planificado para ser modelado. Porque si ustedes se acuerdan, el de línea corta era como menor a 50 kilómetros, menor a 110 kilovolts. El de línea media era entre 50 y 200 kilómetros y el de línea larga mayor a 200 kilómetros. En este ejemplo, ustedes podrían así como usar de referencia el de línea media porque es el que más se adecua a los parámetros para poder modelarlo, ¿ya? Pero los invito a rellenar la tabla y que puedan hacer una redacción de las conclusiones, ¿ya? Bien, eso les tenía preparado por hoy. Cualquier duda me pueden consultar.